si ellos decían que estaba la especie cualquiera, no hay ninguna referencia que nos diga esta especie sí es efectivamente lo que ellos dicen, simplemente un documento. Y sucede que en términos de investigación biológica hay que tener referencias. Entonces, obviamente, el tema más que técnico es un tema ético, ¿cierto? Después vino el tema interno aquí de lo que ya se discutió ayer, me imagino, sobre el modo en que se firmó ese contrato. Y bueno, y sucede que cuando se trata de información producida por una universidad pública, porque nuestros sueldos vienen de los impuestos, bueno, si hablamos en términos de los que ya vamos a hablar, de lo poquito que sobra después de perdonarle los impuestos a las mineras. Nuestros sueldos vienen de ahí, pues obviamente la información que produzcamos es pública, por encima de cualquier contrato. Y eso será un tema discutido. ¿Y será que? Entonces, fíjense que son muchas, o sea, hay un montón de temas que son esencialmente de la ética de uno. ¿Será que en el momento que nosotros digamos, bueno, es que existe tal lombriz, tal cosa, o tal acuífero, porque como también lo vimos en la presentación anterior, este estudio contempla el análisis de acuíferos, que es el componente que está haciendo la Universidad Nacional de Medicina. De hecho, hace más o menos 15 días, hubo una demanda en Antioquia que decía en defensa del agua de Cajamarca, ¿cierto? Obviamente Cajamarca no toma el agua de la zona de la Colosa, toma el agua del río Cometa, al otro lado. Nadie sabe hasta ahora, porque no hay información de cómo los acuíferos de este lado alimentan esa agua que se toma al otro lado de la montaña. Yo no lo sé, nadie lo sabe, y es uno de los objetivos a averiguar. Entonces ahí viene otra vez otro tema complicado. También nos enteramos, por ejemplo, bueno, para los que no tengan información, nos enteramos hace poquito que en predios de la universidad hay una explotación minera de cementos de cargas. No sabemos quién hizo este impacto ambiental. Lo supimos ayer de rebote. Para los que no lo sepan, hace unos 12 años, el grupo antioqueño, que hoy es cementos, lo que antes eran cementos de carga, cementos de CAE y tal, donaron a la universidad los predios, ¿cierto? Que son los predios de cementos de carga. Esto estuvo abandonado un montón de tiempo, y de buenas primeras hay un permiso de explotación minera que nos surge Corpocargas, y no hay especificidad sobre el tipo de minerales que pueden sacar. Es decir, pueden sacar desde arena hasta lo que haya, contar, troche, lo que sea. Yo no sé qué hay allá. Entonces, aquí mismo pasan cosas. Nuevamente, la angustia nuestra frente a este contrato, independiente de las cosas que pasen en el Consejo Superior, si para qué te dijo que pidió permiso, si es político, dónde viene el político buscando que sus votos, sus cosas, su plata, somos capaces de ser garantes a la sociedad de una información que espero, por encima de todo, el día que la tengamos, porque el problema no es la ausencia de información fidedigna, tanto de la diversidad como de los componentes del subsuelo más claros, y que nos dieron, hablando en términos colombianos, para los que no lo saben, nos dieron la papaya de que una universidad pública lo haga. Es la primera vez que tengo noticias, por lo menos en esta comarca, de que eso sucede. Así sea con un contrato de una universidad pública lo haga. El día que tengamos la información, convocaremos también a la comunidad para que nos ayuden a entenderla. Giovanni nos va a explicar los términos específicos del contrato y los aspectos metodológicos que se abordan en el permiso. Bueno, buenas tardes. Quisiera simplemente profundizar un poquito más en lo que anotaba Luis Miguel, y es que nosotros decidimos participar en este proyecto justamente porque estamos de acuerdo, yo diría en el 100% con muchas de las posturas que se han dado acá, muchas de las presentaciones que hemos escuchado. He tenido la oportunidad de asistir a casi todas y yo creo que estamos siguiendo justamente esos lineamientos. Cuando decidimos asumir ese reto, lo vimos simplemente como una excelente oportunidad para contribuir en la proyección, en la necesidad que tenemos como sociedad para colaborar, especialmente en un área fundamental para nosotros en la que nos desempeñamos
múltiples fases. Yo voy a limitar simplemente a aquella fase que está relacionada con el programa del monitoreo y es justamente lo que estamos nosotros orientando. Fíjense que el Ministerio establece una resolución, la 1567 de 14 de agosto del 2009, ustedes la pueden consultar, está en línea, está en la página del Ministerio, y en esa resolución establece unos requisitos mínimos para hacer el estudio de monitoreo ambiental. Y ese monitoreo ambiental era la parte hidroclimatológica, la parte hidrogeológica, la parte de flora y la parte de fauna. Sin embargo, en varios de esos componentes, por poner un ejemplo, en la parte de fauna establecían 4 componentes, básicamente orientados hacia el estudio de los vertebrados. Dentro de eso teníamos anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Cuando nosotros tomamos la resolución y la revisamos, detenidamente nos damos cuenta que quizás faltaban unos componentes claves y en la que, bien o mal, he tenido un poco de experiencia y es en el término de calidad de agua. Y justamente en eso nos faltaban los análisis de unos, llamémoslo bichitos, en términos coloquiales, unos organismos invertebrados que nos pueden contribuir mucho a determinar la calidad del agua. Decidimos entonces tratar de exigir de alguna manera que se incluyeran esos componentes. Había quedado por fuera ese componente, no se tenía previsto el estudio de peces, aún sabiendo que en la zona ya existía un PONCA establecido por la CAR, por la Corporación Autónoma Regional de Tolima, donde ya se hablaba de por lo menos un acercamiento a lo que era la distribución, la abundancia de los peces. Eso ocurrió en la parte hidrobiológica y en otros componentes terrestres también, y eso fue lo que se incluyó en la parte del contrato que se estableció con la firma Anglo-Bolachan. La comunidad en general, especialmente los de la Universidad de Caldas, pues han considerado, han revisado parte de este contrato, de lo que se ha comunicado. Mucha de esa información tiene un tinte de desinformación y eso justamente es lo que, por lo cual nosotros pretendemos participar en este proyecto, y es contribuir con información científica, fidedigna, con un personal comprometido, y eso lo hemos establecido nosotros con Luis Miguel, tratar de establecer el personal más idóneo de la Universidad de Caldas, y cuando digo más idóneo es personal que en el mejor de los casos tenga un nivel de formación, preferiblemente a nivel de doctorado, y si no es así, que tenga una amplia experiencia, una persona con posgrado, maestría, pero que tenga amplia experiencia en este tipo de estudios. Entonces, yo simplemente quiero recalcar que el énfasis, tanto de Luis Miguel como el mío, es tratar de manejar este proceso lo más éticamente posible, obviamente con todos sus ires y devenires, y justamente en el transcurso del tiempo nos vamos a dar a la tarea de ajustar lo que haya que ajustar. Muchos están preocupados porque estamos haciendo un monitoreo quizás con una proyección muy corta, y eso estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, no podemos evaluar mamíferos o grandes mamíferos en una zona que ya se ha mostrado acá que hace parte de una excelente riqueza biológica en un año, por ejemplo, porque resulta que algunos tienen altas tasas de desplazamiento, caso de grandes mamíferos. Es probable que exista puma en esa zona, no lo sé, el estudio nos lo dirá. Entonces, debemos hacer un proyecto muy definido, claramente definido para cada grupo, con un seguimiento apropiado y en donde, además de todos los fiscalizadores que tenemos acá, los estudiantes, los profesores, los miembros de otras universidades, incluso la comunidad internacional que puede tener acceso a nuestra información, simplemente nos ayuden para tratar de definir o de tener finalmente un informe muy claro, en un momento con unos términos científicos quizás para algunos un poco no entendibles o que no son de fácil acceso, pero la idea es hacerlos llegar de múltiples maneras para que sea la comunidad también, la comunidad directamente afectada, la que se beneficie de esta información. Pero yo no quiero simplemente adelantarme a juzgar a priori por una cosa que no conozco, ¿sí? Y más aún cuando sabemos que existen estudios de línea base en la zona, o que se supone que son de línea base, de los cuales en algunos grupos, no sé en la mayoría, pero en el caso por ejemplo de plantas y en el caso de algunos grupos animales, pues simplemente no lo vamos a considerar porque sabemos que hay errores de fundamento, y es muy probable que eso, pues obviamente ustedes también lo saben, va
simplemente a llevarnos a incurrir en una mala opinión o en decir o en hacer mejor una mala recomendación. ¿Qué pasa con este estudio? Nosotros vemos en él una gran oportunidad simplemente porque queremos proyectarnos. No es que vamos a participar de este monitoreo y ya la universidad cumplió y nos vamos a retirar. La idea es que nuestro estudio contribuya, en el mejor de los casos, incluso a modificar leyes que ya nos han mostrado acá que tienen un poco de vacíos, incluso nosotros, pero tenemos que dejarlos claros y no dejarlos claros simplemente porque es que a mí no me parece, porque es que yo sé que van a impactar eso, yo sé de los problemas que hay, yo sé que en varias partes del mundo se ha demostrado que hay muchos efectos sobre el agua, sobre los animales y en general sobre la biodiversidad, pero en nuestro caso específico de la zona debemos encontrarlo, debemos comprobarlo. Sería muy beneficioso y eso lo hemos percibido, que nuestro estudio nos permitiera decir simplemente en un año esto no es viable, y es probable que la Universidad de Caldas, bajo las condiciones en las que está o como está contemplado en el contrato que es a un año que se inscribió, simplemente nos lleve a pensar que ya nos vamos a retirar y que no vamos a continuar porque no están dadas las condiciones, cualquiera que sean estas, ¿sí? Entonces yo quiero llamar la atención a las personas en general, simplemente porque confíen en la universidad, confíen en los investigadores que estamos a cargo, que estamos liderando esta parte, porque lo estamos haciendo conscientemente, lo estamos haciendo de una manera ética, y solamente la parte que nos llega a la empresa es simplemente que ellos están financiando la parte del estudio de monitoreo. Muchas gracias. Bueno, la propuesta de la mesa organizadora del simposio, del seminario, ha propuesto esta metodología con el propósito de conocer la situación que se viene presentando en la relación universidad y empresa privada externa, en este caso la megaminería. Y por lo tanto partimos de casos ya establecidos, no con asuntos hipotéticos, y partimos del conocimiento que tenemos. O sea, le voy a dar la palabra a los ponentes para que de alguna manera opinen sobre lo que conocen, que por cierto casi que es lo mismo que todo el mundo conoce, ¿sí? Porque no conocemos demasiado, sino simplemente es lo que nos acaban de mostrar, y por lo tanto tienen elementos para opinar algunos asuntos. Opiniones que luego se pueden convertir en preguntas y que también nos ayuda a que el público o el escenario tenga algunos referentes para proponer algunas cosas o plantear algunas preguntas. Entonces la metodología que vamos a seguir a continuación es darle la palabra a la doctora Mirta, a Marcelo y al doctor Julio, para que de una manera muy sencilla, no muy extensa, puedan opinar sobre esta situación que se puede plantear con una relación universidad-empresa privada, en este caso megaminería, de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen. Entonces le doy la palabra inicialmente a la doctora Mirta. Bueno, por principio de anfitrión, entonces empieza Julio. Después de la presentación de los ponentes, va a haber entonces una sesión de preguntas, ¿sí? Para que por último entonces intervengan los dos compañeros de la Universidad de Caldas que vienen a presentar la propuesta de acción entre Agro Lachanti y Universidad de Caldas. Muchas gracias. Gracias. El artículo 13 de la Ley 685/2001, que es el Código de Minas. Más duro, por favor. El artículo 13 de la Ley 685/2001 establece que la minería es de utilidad pública e interés social. En ese mismo código, la minería quedó restringida a una actividad 100% privada, es decir, Colombia no tiene empresas mineras de capital público. Bueno, hay alguna alcaldía o algún instituto de desarrollo urbano que tiene alguna mina, pero digamos que lo hace bajo otro esquema, y es un esquema de actividad privada. Entonces, primero, yo no entiendo muy bien, y ya les digo por qué contextualizo con eso, yo no entiendo muy bien por qué la declaratoria de utilidad pública e interés social es 100% privada. Y
Yo creo que hay una molestia de fondo, no solamente este es un caso, son muchos los casos en el país, hay una molestia de fondo de para quién trabajamos en las universidades públicas. Yo creería que si la universidad pública ya hubiera surtido los estudios que son de un interés para la comunidad en su conjunto y para la sociedad en su conjunto, yo que soy geólogo me habría encantado que mi último campo en la Universidad Nacional fuera un campo para definir, por ejemplo, susceptibilidad ante inundaciones o una zonificación por remoción en masa, es decir, que las escuelas, en mi caso de geología, que las escuelas de geología estuviéramos trabajando para la sociedad en su conjunto, pero no es el caso, y por eso yo digo que este es simplemente un ejemplo más de una molestia que tenemos en muchos sectores, y es que las universidades públicas con capital público pues sí han estado siendo obligadas a volverse consultoras y a buscar capitales de la industria privada, pero cuando esa industria es una industria, qué pena, pero qué pena el prejuicio, pero es una industria sin ninguna duda contaminante, sin ninguna duda. Es decir, es que no hay ninguna duda de que sea contaminante, que qué tan fuerte va a ser sobre ciertos endemismos, que qué tan fuerte va a ser sobre las aguas superficiales. Eso, claro, eso hay que establecerlo, no si va a contaminar o no, lo que hay que establecer es cuánto va a contaminar. Entonces, esa molestia es a dónde está yendo a parar el conocimiento de la universidad pública. Y le quiero contar un par de anécdotas y no voy a mencionar los nombres de las universidades ni de las mineras, pero hay más de un proceso que ha quedado truncado con universidades no solamente públicas sino también privadas, que fueron contratadas por grandes empresas mineras de este país y que a mitad de camino el proyecto se cae porque los resultados no van siendo convenientes. En caso de minería. En caso de petróleos, mi Universidad Nacional de Colombia es mucho más petrolera en su escuela de geología. En la Universidad Nacional de Colombia también ha habido estudios para petroleras y también ha habido estudios para mineras, donde ha habido cierta información que ha sido omitida porque el patrón no permite que se muestre. Entonces yo creo que hay unas cosas de fondo y es a quién servimos y dónde están las prioridades. Si ya hubiésemos terminado perfectamente de definir las zonas de inundación, si ya hubiésemos terminado de definir la zonificación por remoción en masa, quizá a una escala al menos de 1 a 10.000, si ya hubiésemos hecho una geoquímica de contaminantes por la industria minera, por la industria agrícola, etcétera, etcétera, yo pensaría que sí estaría en el momento de que la universidad pública vaya a buscar recursos en la industria privada para hacer cosas que pueden terminar siendo de beneficio para la comunidad, quizá indirectamente, pero creo que hay un tema allí de prioridades que no comparto pues, con la exposición de los compañeros de la universidad. Y como cosas particulares, quiero decirle que el PONCA del río Coello no había considerado la minería, es decir, si usted contextualiza en el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Coello, no había permitido la minería y el Ministerio de Ambiente con pues una interpretación jurídica dijo que como esas zonas estaban en reserva forestal de ley segunda, eso era de su competencia y por lo tanto el ordenamiento y manejo de la cuenca, que había sido instado por el mismo ministerio y que había cumplido juiciosamente con Tolima, pues se volvió un saludo a la bandera. Y la otra cosa es, ¿por qué no hemos generado información de ese conocimiento por parte de las entidades estatales para que ahora las decisiones no sean mediadas por el dinero del capital privado? Y en este caso además pues con un ingrediente adicional también un poco picante, y es que es una empresa transnacional y que ya hemos visto, y los invito a que si tienen datos en contrario, hemos visto que estas empresas están ordeñando los recursos o los bienes en cuanto a recursos naturales que tenemos todos los colombianos. Entonces yo creo que queda establecida mi postura y ojalá pues reitero, tampoco conozco el caso, estoy hablando de manera general, pero no es el único caso que se está dando y aquí pues se está ventilando un problema que es un problema hoy de la academia y que quizá incluso no pasa por
el caso de la Universidad de Caldas en particular, sino por la obligación a la que se han visto sometidas las universidades de buscar recursos, que es un debate que está un poco más arriba que el que nos convoca hoy. Gracias, Julio. Mi primera respuesta va a ser asumiendo provisionalmente la perspectiva de las propias corporaciones. En ese sentido, bueno, recomiendo a quienes quieran consultar una página que es CITED, Ciencia y Técnica para el Desarrollo, que engloba muchos grupos y proyectos consorciados, sostenidos, financiados por OLAMI, es la sigla del Organismo Latinoamericano de Minería, y en la confluencia de estos capitales que están sosteniendo proyectos en universidades y centros de investigación, quizá el más reciente acuerdo, o los dos últimos más recientes, sean GECOMIN, que es el proyecto de gestión control de conflictos mineros, y una línea de trabajo en curso para redefinir pueblos originarios y comunidades indígenas en función de terminar de zonificar las zonas de sacrificio que todavía quedan. En el marco del primer proyecto al que refiero, GECOMIN, explícitamente la corporación propone como meta en el año 2008 involucrar a las universidades públicas en todas las fases del proceso minero. Entonces, si tomo la perspectiva de las empresas, algún beneficio parece que le encuentran. En particular, me parece que al menos hay dos respuestas, e invito a que sumemos criterios. Creo que básicamente hay dos. El primero tiene que ver probablemente con la legitimación, aspecto que trabajamos un poco esta mañana, la búsqueda de legitimación del modelo extractivo para obtener licencia social para operar. La legalidad ya la tienen de parte de los gobiernos. Y la otra es que en la división transnacional del capital también hay división transnacional de trabajo científico, y le sale mucho más barata la universidad pública, que viene formando masa crítica desde siempre con recursos del Estado, que pagar estos estudios o estos profesionales en sus propios países. Creo entonces, primera perspectiva, la de la corporación. La otra perspectiva, y no por sí mismo, sino simplemente para ver estos dispositivos y estos modelos y estas lógicas, porque no hay que ser ingenuo, no tenemos ni siquiera el privilegio de ser ingenuos siendo académicos. La otra cuestión entonces es, cuando una universidad asume convenio con un contratante, la pregunta también se desplaza a quién porta el valor simbólico de la universidad, y si la comunidad de la universidad está de acuerdo, toda ella, en que ese convenio es, digamos, genuino. En mi universidad hemos tenido discusiones muy fuertes justamente en relación a megaminería. Hay en nuestra academia un sector que trabaja con las empresas, lo cual en sí mismo no está mal. El problema es los procesos en los que se han visto involucrados, profesionales que son consultores de la Barrick, ingenieros que han hecho los estudios hídricos que hoy abastecen a las mineras y que están siendo discutidos esos usos en relación con cuánto le va a tocar o le va a quedar a la sociedad después que se abastezcan las mineras, etc. Y en tal caso entonces, las discusiones por lo menos arrojaron algunos resultados, en especial respecto al problema de Bajo la Lumbrera que mencioné esta mañana, a su complicación judicial por contaminación de agua, por el tráfico o contrabando de minerales, etcétera, que ya comenté hoy, y fue que al menos mi universidad estableció, a propósito y a posteriori de ese caso, un nuevo enmarque para convenios donde se pusieran límites a los contratantes y la universidad no firma convenios con industrias o sectores contaminantes. Creo que, como lo señalaba Julio recién, no hay duda respecto a la megaminería de que es contaminante. No hay megaminería sin contaminación. Y finalmente me voy a referir al problema de la autonomía. Y esto lo planteo no solo para la megaminería, para que no se entienda que es un planteo sesgado, sino para cualquier ámbito de las transnacionales y de los modelos extractivos. No se puede ser arte y parte, decimos en Argentina. No se puede ser juez y parte.
Y esto está pasando en agendas y escenarios de altísima sensibilidad ciudadana. Cuando se han conformado comisiones en torno a modelos ojero y glifosato o en torno a megaminería, se han sentado profesionales, colegas universitarios, pero que trabajan para las empresas, con la pretensión de igualdad con respecto a quienes no trabajamos para las empresas. Y nosotros, los que no trabajamos para las empresas, hemos tenido que justificar por qué defender ciertos derechos ciudadanos no es ser militante fanático. Y ellos no han tenido nada que argumentar de estar trabajando para las empresas. A eso lleva el modelo neoliberal de la universidad. A invertir los principios que rigen las prácticas disciplinarias y sus códigos éticos. Bueno, después de lo que han dicho Julio y Mirta, han dicho ya la mayor parte de lo que se me ocurría para decir, ¿no? Que comparto plenamente todas esas expresiones, las hago mías, respecto de que no es aceptable. Yo no acepto el modelo neoliberal de universidad pública, pero que de pública en realidad es poner el dinero, el presupuesto, y a pesar de que en estos casos se trata, bueno, quien lo paga es la empresa privada, sí, la universidad pública está poniendo muchísimo, muchísimo más que esos dineros que pueda llegar a recibir. Está poniendo su prestigio, está poniendo su capacidad de legitimación de determinados tipos de actividades que, como hemos visto a lo largo de estas jornadas, terminan siendo nefastos para las sociedades y para el medio ambiente en general. Y podríamos abundar aún mucho más en todo lo que se ha dicho. Y está poniendo también, en caso de que esté dispuesto a actuar, por lo menos en ese aspecto éticamente, poniendo su mejor capital humano al servicio de estas actividades. Entonces creo que eso es inadmisible. A mí no me tocó participar en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, sino en el de la CEIAM, la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, que evalúa estos proyectos mineros. Y los técnicos, los ingenieros, los licenciados en diversas especialidades de organismos públicos tuvieron que destinarle mucho tiempo, quitarle tiempo al trabajo habitual que vienen haciendo y al cual para eso les pagamos como sociedad, para que se dediquen a cuestiones elementales de hidráulica, de irrigación, de protección de las especies de flora y fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos que dedicarles muchas jornadas a interiorizarnos de 2 expedientes que llegaron a acumular más de 7.000 páginas cada uno. ¿Para qué? Al servicio de los intereses del gran capital transnacional. Comparto plenamente. En Mendoza tenemos esos riesgos geológicos que ha mencionado y muchos más. Y los sísmicos y los volcánicos, por quedarnos tan solo en la órbita de la geología. Creo que no es el rol de la universidad pública aceptar financiamiento privado para este tipo de estudios. ¿Por qué no se lo pagan? Creo que universidades en Colombia y en el extranjero privadas o consultoras privadas capaces de hacer este tipo de trabajos, quizás con profesionales muy capaces, los puede haber. Pero ¿por qué recurren a la universidad pública? Por la fuerza legitimadora que tendrían los resultados publicados. Para tratar de hacer una suerte de greenwash. Y en esto no estoy comprometiendo la mayor o menor seriedad con la cual fueran a trabajar los profesionales de cualquier universidad. Pueden hacerlo bien como pueden hacerlo mal. Por supuesto, mucho mejor si lo hacen bien. Pero de todas maneras no estoy de acuerdo en el principio. Ahora, en cuanto a los resultados, de ninguna manera me podría yo permitir opinar acerca de los resultados que pudiera llegar a emitir un estudio realizado por la Universidad de Caldas. Pero sí puedo decir qué es lo que he visto en el accionar de la Universidad Tecnológica Nacional
muy enfrentada respecto a la Universidad Nacional de Cuyo en diversos aspectos del procedimiento de San Jorge. Y en algunos puntos parecía ser un diálogo de sordos. ¿Y en quién confiar entonces? ¿En el criterio de uno o de los otros? Y en el criterio de la universidad que más estricta se puso, que fue la de Cuyo, en su labor ante la CEIAM, la representante titular, creo que se desempeñó muy bien. Pero creo que también hay que advertir algunos riesgos respecto de estas interacciones entre personajes concretos claves que muchas veces están un día del lado privado y otro día del lado público. Di algunos ejemplos respecto de la Universidad Tecnológica, pero digo también por parte de